Seguimos en Actualidad Preventiva, compartiendo con ustedes estos temas que son de mucho interés, para ustedes y para nosotros también. Arnaldo, oyendo lo que planteabas en el segmento anterior, vengo a pensar y a recordar que dentro de las cosas que la ley, el proyecto de ley que teníamos en el Congreso, que se debatió tanto y que duró tantos años ahí, que mucha gente no sabía lo que estaba pasando, sino que no se aprobó, pero había muchas cosas por debajo. Pero al final, con un compromiso que hizo el gobierno dominicano, el presidente de la República se comprometió, va a haber ley de extinción de dominio. Lo dijo a través de un ministro, apellido Paliza. Y se comprometieron, tiene que haber. Entonces parió la ley. Pero la ley, en varias reuniones nocturnas, cambiaron cosas. Y una de las cosas que se cambió fue este tema que decía, por ejemplo, la retrospectividad de la ley. ¿Por qué? Porque tú dirías, bueno, ¿qué es lo que la gente estaba interpretando cuando se hablaba de ese tema? Lo que decía era que si yo compré un televisor, para poner un elemento más fácil, un televisor en Plaza Lama, no es un anunciante, pero bien, yo tenía que, hace 20 años lo compré y tenía que tener guardado el comprobante de que pagué, el recibo, la garantía y todo esto. Porque el día que vayan a decirme, mire, ese televisor en su origen viene producto de un ilícito. Entonces la gente me decía a mí en un programa de televisión, ¿y cómo es posible que yo tenga ahora que buscar recibo, comprobante y aquello y lo otro? Y yo decía, no, lo que pasa realmente no es que usted tiene que tener todo eso guardado. Usted tiene que asegurarse que lo que usted compró, lo compró bien, en el momento que fue el que lo hizo. Pero eso se modificó para complacer a la gente. ¿Qué fue lo que modificaron y qué fue lo que dejaron? De ese punto. Mira, de ese punto lo que el proyecto de ley establecía era que para lo que era la ilicitud del bien, porque la ley establece dos tipos de posibilidades de extinción del bien, la procedencia y el destino que se le da al bien. Si aunque el bien tú lo hayas comprado con dinero lícito, tú lo estás destinando a una actividad ilícita, también puede ser objeto de la ley de extinción de dominio. Entonces la ley el proyecto distinguía en cuando el proceso era por la procedencia del bien y cuando era de la procedencia, cuando se estaba destinando, cuando era la procedencia del bien, decía que era imprescriptible la actividad y por el destino, entonces daba la prescripción de 20 años. Que no es lo mismo que retroactividad. Bueno, el término que en realidad se usó decía imprescriptible, pero se defendía diciendo que no era nada, no era irretroactividad, sino que lo que era una retrospectividad. Esa fue la figura jurídica o el término jurídico que se utilizó para justificar que fuera imprescriptible, que se pueda ir Entonces la ley ahora lo que estableció, eliminó la diferencia entre el uso y la procedencia y estableció que va a tener una prescripción a los 20 años, a lo cual, a mi entender, yo lo considero completamente justo. O sea, coge hace 20 años atrás. Puede haber 20 años atrás, no indefinidamente. ¿Por qué? Porque mientras tú tienes esa imprescriptibilidad, tienes ese bien sujeto a toda la vida que pueda tener ese bien, la tienes sujeta a una indecisión, a una incertidumbre de si en alguna ocasión ese bien tuvo una procedencia ilícita o no. Más como estaba en el proyecto, de que no sé, para tú probar la buena fe tenía que hacer una serie de elementos. Tal vez con las modificaciones que se hicieron de que se presume la buena fe ya no se vería tanto afectada si existiese la imprescriptibilidad. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia se tiene la imprescriptibilidad, pero establece muy claramente en la ley que todos aquellos actos que se hayan hecho en el transcurrir de la vida de ese bien o de ese activo, hay que probar que se hicieron con mala fe para poder afectar. Como estaba en la legislación de nosotros, no se entendía eso. O sea, ahí no daba la oportunidad a la buena fe. No, daba la oportunidad a la buena fe. Como está en la ley de nosotros, tú ibas a tener que probar yo digo aquí, exactamente. Exacto, aquí. Como está tú ibas a tener que probar la buena fe en base a una serie de criterios que tenía la ley que lo hacía casi imposible. Mira, este programa es capacitación y es lo que dijimos que íbamos a hacer. Está dirigido a todo público, al público que tiene el nivel, porque se ha preparado en estos temas, que le ha dado seguimiento a estos temas, los profesionales del derecho, los profesionales que están ligados de una forma u otra a esto, los expertos en antilavado, pero también el público en general, que cualquier público en general puede caer en un delito de lavado sin darse cuenta. Claro. Entonces, yo creo que tú le expliques bien a la gente la diferencia exacta con un ejemplo de lo que es el origen y el destino. O sea, para que la gente entienda, mira, pero lo que está diciendo ahí que hubo
un cambio entre el origen, el destino. ¿Y qué significa esto? Explícaselo a la gente muy llano para que lo entiendan. Bueno, fácilmente. El origen, por ejemplo, yo hice un tráfico ilícito de drogas. Con el dinero que obtuve de ese contrabando de drogas, compré un carro. El origen de ese bien, el dinero con que yo compré ese bien, es ilícito. Ahora bien, yo con el sueldo mío compré el carro. Yo con mi sueldo, antes de cometer la actividad, compré un carro. Y ese carro después yo le destiné para transportar la droga. Okay. El bien yo lo adquirí con dinero lícito, pero le di un destino ilícito para violar las leyes. Entonces, yo uso ese vehículo para cometer el delito o para transportar o lo usé como instrumento del delito, entonces le estoy dando un destino ilícito. Ok, vamos a ponerlo un ejemplo que no sea un vehículo que se mueve. O sea, eso es un vehículo que en activo fijo es un mobiliario, vamos a decir, se mueve, pero puede ser uno inamovible, que sería una casa. Una casa. Yo compré la casa y en la casa que estoy vendiendo la droga. Exacto, compré la casa con dinero lícito. Lícito. Lo compré y lo documenté inclusive si soy funcionario público lo declaré en mi declaración jurada de bienes. Una casa de 5 millones de pesos, está perfecto, todo bien. Sin embargo, 20 años después, yo ahí me asocié con un amigo y ese amigo puso un punto de vender droga ahí. No de vender droga de gramito, no. Un magnate, ¿verdad? Entonces, cuando la policía o el departamento investigativo llegan y encuentran que sí hay un punto de fabricación o lo que sea de droga, está en el bien. En el bien es el bien que tiene el dominio. Entonces ahí ya se dice, bueno, lo compró bien, pero ya el destino que le dio fue mal. Y entonces ahí que aplica las dos cosas. Aplica las dos cosas. Ahora, hay algo en la ley, Andrés, que entiendo que pudo haber sido tal vez por la misma prisa con que se aprobó y las modificaciones que se introdujeron en la Cámara de Diputados. Si leemos el artículo 15 de la ley, vamos a buscarlo, y lo comparamos con el artículo 32, hay una contradicción. Ajá. Si tú lees el artículo 15 de la ley... ¿Lo tienes ahí? ¿Lo tienes ahí? Sí, te lo voy a buscar aquí ahora. Vamos a ver. Y será bueno ahí que en producción, dentro de lo posible, le pueda poner ese artículo 15, si lo tienen ahí vamos a ver aquí, artículo, vamos a buscar la ley. Dice, competencia para conocer la extinción de dominio. Ok. Las cámaras penales de las Cortes de Apelación de los distintos departamentos judiciales serán competentes para conocer y decidir en primer grado del juicio de extinción de dominio. Las cámaras de apelación, las Cortes de Apelación de los distintos distritos judiciales. Hay distintos distritos judiciales que tienen corte de apelación. Las cámaras. La Vega, Puerto Plata, hay varios distritos judiciales, ¿verdad? Eso está en el artículo 15. Eso está en el artículo 15. Y dice que cualquiera de esas cámaras, si el bien está ubicado dentro de su jurisdicción, podrá conocer de eso. Cuando hay bienes que tienen distintas jurisdicciones, el tribunal que va a ser competente es en la Corte de Apelación donde haya mayor bienes. Y si hay igualdad, entonces puede ser cualquiera de las dos. Sin embargo, cuando tú te vas al artículo 32, que habla del inicio del proceso de... Esa es la etapa del procedimiento. En el procedimiento. Lo tengo aquí, déjame leerlo. Exacto. Vamos a ver. Dice aquí, vamos a voltearlo, 32. Dice, el tema es, artículo 32 de la ley, etapa del procedimiento. Dice, el procedimiento de extinción de dominio se desarrollará en 2 etapas. 1, una inicial de investigación patrimonial que estará... Ese no es ese. ¿Cuál es el 31? Vamos a ver. Inicio de la acción. Sigue leyendo, pero no es... Bueno, sigo leyendo el 32. Sí, el 32, numeral 2. Sigue leyendo. Ok, entonces, primero decía, una inicial de investigación patrimonial que estará a cargo del Ministerio Público. Y 2, una judicial a cargo de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional en función del Tribunal de Extinción de Dominio y que se iniciará con la presentación de la solicitud de extinción de dominio de los bienes considerados lícitos. Le está dando solamente competencia a la Cámara Penal del Distrito Nacional. Cuando arriba dice que son todas las cámaras. Todas las cámaras. Entonces ahí hay una contradicción. Wow.
Eso no ha sido analizado o si se ha visto, no se ha discutido. Entonces, ahí hay un error, podríamos ser que es un error material que hay, pero conlleva una modificación. Lo que implicaría... O tendría que haber, no sé si tendrá que haber algún tipo de interpretación judicial que entonces ya permita, porque mientras esté así, la única corte que va a ser competente va a ser la del Distrito Nacional. La apelación de aquí. Pero ahí, Hernaldo, para los buenos abogados, por ejemplo, es un tema. Claro. Si hay un inicio de proceso y se hace una Cámara Penal de Santiago, ya está contraviniendo la ley. Sí, tú vas a poder alegar la incompetencia del tribunal y lo vas a tener que mandar para el distrito. Y entonces el plazo sí extiende el plazo. Vas a extender el plazo, el juez está supuesto a declinar hacia el tribunal del Distrito Judicial de Santo Domingo. Entonces, ¿qué tú vas a crear? Si tú vas a tener un solo tribunal conociendo, al inicio tú no vas a tener tal vez tantos problemas, pero tú vas a tener un solo tribunal conociendo todos los procesos de extinción de dominio que vengan, con unos plazos que son perentorios y cortos, entonces vas a crear un tapón. O sea que lo que dice el artículo 31 también es un problema. Crea un problema a ese tribunal, a esa Corte del Distrito Nacional. Por la acumulación de casos. Pero también como buen abogado, que tú eres, Arnaldo, tú podías decir, me estoy dando cuenta que ese proceso comenzó en Punta Cana, por ejemplo, en una corte de apelación. Me quedo callado y espero que termine. Y cuando ese tribunal emite un fallo, entonces apelo el fallo. No, lo que pasa es que la incompetencia de los tribunales debe ser solicitada en el momento. En el momento, al inicio. Si se pasan, ya prescribió entonces para el efecto. Entiendo que tendría que chequear bien lo que es un poquito lo de procedimiento. Okay. El Código Procesal Penal, en realidad la competencia está más bien en los códigos procesal, también en el procesal civil, y habría que ver. Pero entiendo que la incompetencia del tribunal es una excepción que uno presenta al inicio y el tribunal está supuesto a referirse. Bueno, no la puede acumular. Este es un tema que tú has sacado, Arnaldo, que yo realmente tampoco lo había visto. Uno lee la ley o las leyes, le pasa por encima. Esta ley no es muy larga, es fácil quizá de leer, pero eso está evidentemente claro que hay una contradicción, evidentemente, entre el artículo 15 y el artículo 31, o 32. Y 32. Pero son muchas cosas más que se han modificado, Arnaldo, en esta ley, en este proyecto, y me voy a referir específicamente a un tema, ya este tema lo pasamos, pero a un tema que tiene que ver con la elusión. ¿Te acuerdas que era un tema que estaba incluido? La elusión. Delito tributario. El delito tributario, sí, pero hay dos cosas. Antes de la pausa, nos quedan 2 minutos en este segmento, pero hay un tema para explicarle a la gente. Hay lo que se llama evasión fiscal y hay elusión, que aplica para muchas cosas y también aplica para lo fiscal. La evasión es un delito, porque usted está evadiendo un compromiso de un tributo, por ejemplo. Y eso tiene sanciones penales y administrativas también, pero penales. Y la elusión no necesariamente es un delito. Había que probar que en la elusión tú has cometido un delito, en la elusión. Y es el tema que se trabajó bastante a última hora en el proyecto, motivado por la gran cantidad de personas, funcionarios del gobierno dominicano y personas del sector privado, porque la gente cree que es funcionario, que tienen fondos en paraísos fiscales, que son offshore, o sea, extraterritorial, y que real efectivamente para mucha gente es un delito. Inclusive en la parte política, que nosotros no somos aquí analistas políticos, sino que vemos la cosa desde el punto de vista objetivo, pero tenemos que dar participación a lo que los políticos hacen. Vimos que el delegado vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado de la República, Iván Lorenzo, de Pedernales, Elías Piña, sacó un tema diciendo que el presidente y funcionarios estaban cometiendo actos ilícitos porque tenían sus fortunas fuera del territorio de la República Dominicana. Pero vamos a tratarlo después de la pausa, ¿te parece? Pausamos y seguimos en Actualidad Preventiva.